Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, te saluda tu hermano en la fe, Abraham Acevedo, para dar continuidad a la serie de enseñanzas titulada ¿Dónde debo congregarme?, y cuyo propósito es el de ayudarte a poder elegir, a poder evaluar las características de la congregación o de las congregaciones que estés considerando para poderte sumar, para poderte congregar. Estamos tomando los mensajes que Jesús escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Yo creo que estas iglesias, estos mensajes, nos abren mucho el panorama para poder entender lo que Jesús ve que está sucediendo en estas congregaciones, en estas iglesias, y poder tomar, en nuestro caso, las decisiones más adecuadas, poder mirar con los ojos de Jesús lo que agrada a Cristo y lo que no agrada a Cristo de una congregación, y de esta manera poder tomar las previsiones necesarias para saber si el asistir a un lugar, el tomar en cuenta un lugar, puede ayudarme en mi caminata cristiana, puede ayudarme en la edificación de mi fe, de mi comunión con Dios, para estimularme al amor y a las buenas obras. Así que, bienvenido, vamos a iniciar. En el caso de hoy es el cuarto mensaje y está dirigido a la iglesia de Tiatira. Estamos viviendo tiempos donde las cosas se están poniendo muy intensas, muy fuertes, muy cercanas al tiempo del regreso de nuestro Señor Jesucristo, y necesitamos aprender varias cosas que alumbren nuestro camino. Acompáñame al libro de Apocalipsis en el capítulo número 2, a partir del versículo número 18. Nos dice la Escritura en relación a este mensaje, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia tiene fruto del Espíritu Santo entre sus integrantes. Nos dice el versículo número 19 de esta iglesia: yo conozco tus obras y amor. El amor es un fruto del Espíritu, según nos dice Gálatas 5. Fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, esta iglesia está fundada sobre pilares reales de fruto del Espíritu. Tener amor en una iglesia es un fruto del Espíritu. Tener fe en una iglesia es tener fruto del Espíritu. Ser servicial en una iglesia es tener fruto del Espíritu. Ser paciente y que las obras se hayan multiplicado en esta congregación significa que la vida interna de esta comunidad está bien asentada sobre el fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús nos hace la advertencia de que hay algunas cosas que esta iglesia está dejando de hacer. Dice que tolera a la mujer llamada Jezabel. No sabemos cómo se llamaba la mujer en lo particular a la que está haciendo referencia a Jesús y la cual está mirando
Jesús que le está desagradando que la iglesia o que los congregantes estén tolerando a esta mujer. Obviamente, para que estos congregantes, para que esta iglesia esté tolerando a esta mujer, a la que Jesús le pone por sobrenombre Jezabel, no está encontrando el suficiente discernimiento para poder definir que el actuar de esta mujer que se dice profetiza, o sea, dice hablar de parte de Dios, que enseña y que seduce en un sentido pecaminoso, en una dirección pecaminosa a las personas que le están escuchando, a los siervos que le están escuchando. No se nos dice cómo se llama, pero sí se nos dice qué es lo que está haciendo y cómo está siendo tolerada esta conducta dentro de la iglesia. Entonces, seguramente los cristianos sinceros, los cristianos que están con amor, con fe, con servicio, con paciencia, que están buscando avanzar en el reino de Dios y su justicia, están siendo tolerantes pensando que esta mujer en verdad es cristiana, pero resulta que no lo es. Ellos creen que esta mujer le están creyendo a que se dice ser profetisa, aunque en realidad Jesús le está descalificando, porque dice, cuando Jesús se refiere a ella como profetisa, hace la expresión o dice que se dice profetisa, o sea, como diciendo yo no la envié, no va de mi parte. Sin embargo, la iglesia sí está creyendo que esta mujer es profetisa. ¿Sí? No solo eso, esta mujer está en un estado de alta estima delante de los ojos de los varones de esta congregación. ¿Por qué razón? Porque dice aquí que enseña, ¿sí? Es decir, las personas, los varones, los siervos de Jesús, le están prestando oídos. Es un personaje que destaca, es un personaje que habla, que enseña, que tiene carisma, que tiene facilidad, cuyo porte a lo mejor influye en los siervos de Dios. Su voz pesa en esta iglesia. Su voz, aunque a lo mejor no es la de la autoridad visible de la congregación de Tiatira, sí es una voz que tiene un peso específico dentro de esta comunidad, de tal manera que tiene la autoridad para poder enseñar a otros, a siervos de Jesús, ¿sí? A varones que están buscando agradar a Cristo. Y entonces, coloquémonos en el día de hoy. Mujeres que, aunque a lo mejor no se digan pastoras, o que se dicen pastoras, o que se dicen tener alguna autoridad de parte de Dios porque se dicen profetizas, tienen el oído de varones que sinceramente están buscando de Dios, pero que están siendo seducidos. La palabra seducción significa que ocupa de sensualidad o de sensaciones o de emociones para con ellos. En otras palabras, es una mujer que sabe hablar bien y que sabe transmitir emociones de tal manera que está capturando la atención de los siervos en un sentido espiritual, pero cuyo fin es un sentido pecaminoso. Es una mujer que probablemente está envanecida, cree que ha sido enviada por Jesús, cree que Jesús está con ella y se atreve a estar enseñando a aquellos que están prestándole oídos y atención en un sentido de relativizar el pecado. Porque aquí el problema es que ella está diciendo, según la Escritura nos enseña, que ella está enseñando a los siervos de Jesús a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo no sé si alcancemos a entender, pero para que una persona se atreva a tratar de justificar la fornicación, o sea, el tener relaciones fuera del matrimonio y lo sacrificado a los ídolos, como algo normal, como una cuestión
de relativismo, como una cuestión ligera, definitivamente es algo que está logrando a través de sus palabras, a través de su lugar o de su posición como influencia dentro de esta congregación, está logrando que no se produzca el rechazo que para cualquiera diríamos, por favor, ¿a quién quieres engañar creyendo que la fornicación tiene alguna virtud o algo que no sea tan malo, que es posible disfrutarlo fuera del matrimonio? Es decir, está teniendo la capacidad esta mujer para poder llamarse profetisa, para poder enseñar, lo que implica que los oídos de las gentes están prestando atención, ¿sí? Y cuya finalidad está siendo en el relativizar el pecado y sus consecuencias. ¿De acuerdo? Todo esto bajo la fachada del cristianismo. Entonces, esto es algo que debemos de prestar atención, mucha atención, porque aunque la iglesia de Tiatira tuviera un gobierno conforme al plan y el propósito de Dios, aunque tuviera pastor, aunque tuviera un líder visible, esta mujer está llevándose las cámaras, está llamando la atención, está influyendo de manera negativa dentro de la congregación. No sabemos si a lo mejor esta mujer fuese la esposa del ministro o de algún anciano gobernante de buen testimonio, cuando menos él. Pero lo que sí es definitivo es que la voz de esta mujer pesa lo suficiente como para que otros varones, porque dice siervos, no dice siervas, sino dice siervos, le presten atención y comiencen a adoptar las enseñanzas que esta mujer está impartiendo. ¿Sí? Jezabel es una mujer que enseña. Jezabel es una mujer que seduce, que su manera de transmitir las cosas atrae a los oyentes. No en un sentido, sexual, entiendas, sino en un sentido de espiritualidad. Da la impresión de que de verdad Dios está sobre esa mujer y la ha capacitado para enseñar y la ha capacitado para poder llevar parte de la carga espiritual de esta congregación. Tiatira estaba tolerando que esta mujer estuviera enseñando y llevando a las personas a relativizar las cosas que Jesús aborrece, como es la fornicación y lo sacrificado a los ídolos. ¿De acuerdo? Entonces, las características de esta mujer nos dejan saber, para nuestros tiempos, que en una comunidad, en una congregación o iglesia, donde la que influya principalmente o al mismo nivel que el líder, el pastor, el que esté al frente, el anciano de esa comunidad, de esa iglesia, si está a la par de él, si está por encima de él, aguas. No proviene de Dios. ¿Sí? Dios no se va a contradecir en su palabra. Y en su palabra hay un orden que Él decidió poner. No lo decide poner el hombre, sino lo decide poner Dios. Y entonces cuando una mujer se coloca como pastora, se adueña de una posición de influencia sobre su marido, sobre el pastor, sobre el líder, sobre el anciano, y su voz pesa lo mismo que la de su marido, y su voz pesa como la voz de la autoridad, estamos en problemas. Estamos ante una situación en la cual Jezabel está presente en esa comunidad, está presente en esta congregación y va a tener la consecuencia que Jesús promete que tendría si no se arrepiente de su forma de vida. Jesús está dándole tiempo. Si tú ves a una mujer que está haciendo una notable influencia, una notable autoridad dentro de una congregación, y tú dices, pero es que ¿por qué Dios lo está permitiendo?
No es que Dios lo esté permitiendo, le está dando tiempo que se arrepienta porque la ama y no quiere que se pierda. Sin embargo, llega un punto en el que Jesús dice ya basta, porque está causando problemas. Su presencia, su forma de actuar, su forma de proceder, está causándole problemas a la autoridad eclesiástica, es decir, a la autoridad pastoral, y está causando problemas con respecto a lo que está enseñando a los que le están prestando oídos. Se nos dice, por ejemplo, que esta mujer habla acerca de las profundidades de Satanás. Que los que están escuchándola, que los que están siguiendo esta enseñanza, están hablando acerca de profundidades, de conocer más al enemigo de nuestras almas, de pretender que el aprender más de Satanás es más importante que el aprender de Cristo Jesús. ¿Sí? En nombre de esta forma de enseñar, la gente se concentra en cuestiones demoníacas, posesiones, cadenas, esclavitudes, maldiciones. En otras palabras, la influencia de esta mujer en la iglesia de Tiatira estaba desviando la atención sobre la importancia que tiene, la única y verdadera importancia que debe existir en la vida de cualquier cristiano, que es la comunión con Jesús, y estaba transmitiéndole a estas personas acerca de una nueva manera de entender al adversario. ¿Sí? Hoy en día es como si tú vas a una congregación donde de lo único que se habla es de liberación, de rompimiento de cadenas, de ser libre, de hacerle guerra al diablo, y todo gira alrededor del diablo, de las profundidades de Satanás. Y quien está al frente es una mujer que está prometiendo romper cadenas, que está prometiendo hacer libre a los cautivos, que está diciendo, oye, pues yo te voy a ayudar, yo te voy a decir cómo ser libre, etcétera, etcétera. Y estás viendo que continuamente esta mujer está hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y siendo notoria. Estás viendo una iglesia que está tolerando a Jezabel. Aunque Jezabel sea esposa del pastor, no deja de ser jezabélica. Entonces, vivimos en un tiempo jezabélico. Si tú te das cuenta y le prendes a las noticias, hay una gran campaña echada a andar con la finalidad de que la mujer, ¿sí?, tome este papel de autoridad contraria a la Biblia en aspectos que tienen que ver con la vida espiritual de las iglesias. Y cuidadito con que digas algo distinto, algo en contra, porque te van a acusar de misógino, te van a acusar de tener un discurso de odio, un discurso de discriminación, etcétera, etcétera. A ver, la Biblia, la palabra que salió de la boca de Dios, es la que determina la conducta de una iglesia. No la ONU ni las fuentes externas, no los derechos humanos que se inventan y que se hacen visibles hoy en día. La iglesia que se cimienta sobre la palabra de Dios va a tener mucho cuidado con que una persona, siendo mujer, comience a querer gobernar las conciencias de las personas. No se puede tolerar. Para un servidor, la palabra de Dios no se pone a juzgarse o al tú por tú ante la supuesta autoridad de ningún experto en ningún tema. ¿De acuerdo? Entonces, la Escritura me enseña, ten mucho cuidado cuando tú empieces a mirar la influencia de una mujer sobre la congregación, sobre su esposo. Eso de que de momento el esposo diga una cosa, va y habla con su mujer en lo secreto y luego lo cambie, aguas. Aguas con que quien esté queriendo ser juez y parte sea la mujer y no el varón. Aguas con las personas que digan, aquí se tienen que hacer así las cosas, y no sea
el pastor o el varón, el ministro, sino que sea la mujer la que esté tomando un rol preponderante a la par que su esposo. Y esto está dirigido a todos los que ministramos en una congregación. Nuestras esposas son nuestras esposas y las amamos y las servimos y tenemos cuidado de ellas como a vaso más frágil. Su voz es la misma que la de cualquier hijo e hija de Dios en la congregación. No puede tener más influencia. Pero cuando vemos que la esposa del pastor comienza a destacar, comienza a cuidar la imagen que tiene, comienza a envanecerse y a resaltar en cuestiones que no le corresponden bíblicamente hablando, estamos en una congregación donde el espíritu de Jezabel está presente. Y Jezabel, para que podamos entenderlo en el marco histórico, porque Jesús hace referencia no a una persona, no le pone nombre a esta mujer que está diciéndose profetisa, sino que habla de ella como Jezabel. Jezabel es la esposa del rey Acab. En 1 de Reyes capítulo 16, el rey Acab, cuando asume el trono, comienza a hacer lo malo delante de los ojos de Dios y se casa con una sacerdotisa, hija del rey Sidonio, cuyo culto principal es a Baal. Bueno, esta mujer toma el control de la vida religiosa de Israel, toma el control del culto oficial, y el culto oficial en ese momento en el reino del norte a cargo de Acab es a Baal. Entonces, quien está llevando el control de la vida religiosa en Israel durante el reinado de Acab fue Jezabel, hasta que Dios la desarraiga y le quita la vida. ¿Sí? Necesitamos comprender esto, amados. Una persona, un varón, no puede estar nada más para estar frente al púlpito y predicar. Tiene que estar presente, tiene que ser alguien que sea capaz de supervisar, de ayudar, de servir a todos los miembros de su congregación. La esposa es una más de la congregación. Aquí quiero hacer la aclaración. Las pastoras no existen en la Biblia. No provienen de Dios este tipo de enseñanza. No hay pastoras con fundamento bíblico. Habrá pastoras de iglesias o de congregaciones o de organizaciones, es decisión de cada uno, pero bíblicamente no tiene sustento. Por lo tanto, si queremos ser cristianos conforme a la palabra de Dios, necesitamos entender, no existen pastoras cristianas. Que una congregación quede al frente de una mujer no es bíblico. Solamente se da un caso donde una mujer llamada Débora tiene que asumir la responsabilidad de ser juez, y ella sí era profetisa, ¿sí? Y era casada, porque no había varón que quisiera asumir la responsabilidad de estar al frente de una congregación, porque no había un varón que quisiera asumir la responsabilidad de servir a los demás. Solo en ese caso, Dios accedió a dar su gracia, a dar su Espíritu Santo sobre Débora para poder servir al pueblo. ¿De acuerdo? Solamente existe este caso en lo particular, por las condiciones propias de ese momento. Pero que en una iglesia donde sí haya varones, donde sí haya siervos de Cristo, por eso llama mucho la atención. Si te das cuenta cómo Jesús lo que dice es que está enseñando y está seduciendo a mis siervos. O sea, sí había varones en esta congregación. Tiatira sí tenía varones, sí tenía siervos de Cristo. ¿Qué está haciendo una mujer llamándose profetisa, pretendiendo enseñar a quienes Jesús debería de estar enseñando en lugar secreto, encerrada la puerta detrás de él? Amados hermanos y hermanas, vivimos tiempos jezabélicos, es una realidad. Vivimos tiempos en los cuales la heroína, la que saca la casta, la que está al frente, la que es la líder, etc., es la mujer. Yo puedo sin ningún problema respetar esto, pero fuera de la congregación. Dentro de la congregación, si hay
siervos de Cristo, si hay varones de Cristo en esa congregación, ellos son los que deben de tomar los roles para enseñar, para transmitir verdades, para hablar de parte de Dios. Por supuesto que puede haber en una congregación mujeres que sean profetisas, que enseñen, sí, pero que jamás tomen este nivel de preponderancia, de autoridad. No sé si lo alcanzamos a entender, pero está cambiando la doctrina, está desviando la atención de lo importante que es el amor, la fe, el servicio, la paciencia hacia nuestro Señor Jesucristo, y la está desviando y está sobreexaltando, está sobreenfatizando las cuestiones demoníacas, de las profundidades de Satanás, de las maldiciones, de las cadenas y de la supuesta guerra espiritual. Y de verdad, ¿no nos damos cuenta? Todo esto lo está haciendo en el nombre de Dios. Mucho cuidado. No existen mujeres pastoras en la Biblia y no pueden existir en una iglesia. Es un error no de desconocimiento, en el mejor de los casos, que a la esposa del pastor se le llame pastora. Perdón, no existe eso en la Biblia. No existe eso en la Biblia. En una congregación existe el pastor y su esposa como matrimonio, pero quien dirige esa congregación es el varón. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos el debido cuidado, la prudencia. No permitamos que este espíritu jezabélico entre a una congregación y se apropie de las conciencias de personas, aún siendo varones siervos de Dios, que desvíen la atención de lo más importante, que es edificar la fe del cristiano sobre la roca que es Cristo Jesús y sus palabras. De nada le sirve a una persona hablar tanto de Satanás, porque Satanás ya perdió. Es adversario nuestro, pero no es adversario de Dios. Ya perdió, ya está sentenciado. No tiene ningún sentido prestarle atención a las obras del diablo, a las profundidades de Satanás, en lugar de prestarle atención a nuestra relación personal con Cristo. Amados, amadas, por favor, no se ofendan. Seamos bíblicos, eso es todo. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la siguiente oportunidad.